Fíjense, es muy importante un concepto antes de empezar con este problema. Lo quiero ver porque en 3 dimensiones lo vamos a ver mucho. Sí, entonces eso lo pueden poner abajito o un ladito de esta parte de donde escribieron eso. ¿Alguien se acuerda que es un vector unitario? Los que llevaron conmigo, ¿qué les dije que era un vector unitario? Bueno, un vector unitario, pues si se fijan, involucra la palabra unitario. Eso pues es de unidad, ¿no? Un vector unitario, chavos, es un vector de magnitud 1. ¿Sí? Mm. Si ustedes lo buscan por ahí, pues les van a decir un vector de módulo 1. Recuerden que les dije desde las primeras clases que módulo o magnitud es lo mismo, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante? Es un vector, como les digo, de magnitud 1 y nos va a ayudar a resolver de mejor manera los problemas que son en 3 dimensiones. ¿Para qué crean que sirve ese vector unitario? ¿De qué me servirá que tenga de magnitud 1? Es que fíjense, chavos, y pongan atención en esto. Un vector unitario se puede emplear para definir el sentido positivo de cualquier eje, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando hacemos un vector unitario, estamos diciendo que es un vector de módulo 1 y en lugar de tener un vector de otra magnitud, ¿sí? Es más sencillo hacerlo de 1 para poder ubicar bien en el plano cartesiano lo que es X, Y, Z, ¿sí? ¿O no? Ujú. Hagan de cuenta que en nuestro caso de estática nos va a dar la orientación de las fuerzas, ¿sí? ¿O no? Pero bueno, ¿cómo se define un vector? Que quede bien claro esto. Le voy a poner una B. Un vector unitario es igual a un vector entre la magnitud de ese mismo vector, ¿sí? Esto que tengo abajo, esto que puse entre barritas, significa magnitud, ¿sí? El de arriba, perdón, el numerador sería el vector normal. O sea, el vector que tengamos, ¿sí? En X, Y, Z, ¿sí? ¿Sí queda claro esa parte? Bueno, el caso, chavos, cuando estemos analizando ejes X, Y, Z en vectores unitarios, ¿cómo se ponen en letras? ¿Se acuerdan? Hijo tecano. I, J, K. Los que no sabían, así se denotan, en vectores unitarios. Es lo mismo, perdón, aquí es K. Es lo mismo X, Y, Z que I, J, K. Bueno, y lo que me interesa cuando estamos con dos ejes, si ya dijimos que una fuerza resultante es la sumatoria al cuadrado de la de X y la de Y, ¿sí recuerdan? Sería lo mismo denotada en forma con vectores unitarios, sería lo mismo que yo pusiera esto, chavos. Una fuerza en X que me va en Y, más una fuerza en Y que me va en J. No sé si quede claro esa ecuación, chavos. Esta de aquí. Y lo que es vector unitario, vuelvo a repetir. Un vector unitario es un vector de magnitud 1 y nos sirve para orientar, en nuestro caso, fuerzas, orientarlas en el plano cartesiano. X, Y, Z es lo mismo que I, J y K. I, J y K son esos vectores unitarios. ¿Dónde se usan más? Pues en cálculo vectorial. Y Sí. un vector unitario, ¿cómo se define? Es la división del vector, que quede bien claro, este es el vector normal, o sea, el vector que tengamos, tanto en I, tanto en J, tanto en K, y esto de acá sería la magnitud de ese vector, que ya cuando lleguemos a 3 dimensiones vamos a ver cómo sacar esa magnitud, que va a ser igual, pues Pitágoras, ¿no? Pero sumar los cuadrados de cada una de las componentes en X, Y, Z. Debo empezar a explicar eso para en 3 dimensiones, no voy a explicar más cosas, ahí voy a explicar cosenos directores, y un poco de más cuestiones ya que involucran 3 dimensiones y no quiero que se me pierdan en eso, o sea que ya sepan desde una vez lo de IJK y lo que es un vector unitario.